Imagina que cada vez que pulsas "aceptar" en la pantalla de tu móvil, estás entregando un pedazo de ti mismo a desconocidos que ni siquiera aparecen en la lista de permisos. Esa sensación de haber cedido algo sin saber a quién se lo entregas se vuelve aún más inquietante cuando descubres que en 2023 se comercializaron más de 5.000 millones de registros personales, y la mayor parte de ese negocio nunca llega a los titulares. En los próximos minutos vamos a desmenuzar quién está detrás de ese mercado oculto, cómo funciona la cadena de valor y qué puedes hacer para protegerte. Soy tu anfitrión y hoy nos adentramos en el lado más oscuro de la tecnología, el mercado oculto de tus datos. Hace unas décadas, los catálogos de clientes eran simples listas de nombres y direcciones que las tiendas imprimían en papel. Con la llegada del Internet y el Big Data, esos catálogos se transformaron en bases de datos gigantescas que alimentan algoritmos de predicción y publicidad hiperpersonalizada. En este viaje descubrirás quiénes son los jugadores principales, cómo se compran y venden los datos, el impacto real en nuestra vida cotidiana y los pasos concretos para defenderte. Empecemos con los protagonistas. Los llamados data brokers son empresas especializadas en recolectar, organizar y vender información personal. Nombres como Axiom o Oracle Data Cloud aparecen en los reportes como los mayores recolectores de datos a nivel mundial. Obtienen información de fuentes públicas, de compras en línea, de formularios de registro y, sobre todo, de los SDK que las aplicaciones integran para seguir cada movimiento del usuario. Después vienen los marketplaces de datos, plataformas donde los brokers ponen a la venta sus catálogos a otras empresas. Allí, anunciantes, aseguradoras, fintechs e incluso gobiernos pueden comprar lotes de información a precios que van desde unos centavos por registro hasta varios dólares según la granularidad. En medio de esa cadena, existen intermediarios ocultos, scrapers que extraen perfiles de redes sociales, bots de phishing que se hacen pasar por servicios legítimos y apps gratuitas que en realidad venden los datos que recogen a terceros sin que el usuario lo sepa. Los compradores tienen motivaciones muy concretas. Las empresas de publicidad buscan crear campañas tan precisas que parezca que leen la mente del consumidor. Las aseguradoras utilizan datos de ubicación y hábitos de consumo para ajustar sus primas, a veces favoreciendo o penalizando a personas según la zona donde viven. Los bancos y fintechs analizan historiales de compra y patrones de gasto para decidir si otorgan un crédito. Cada uno de estos actores necesita datos extremadamente granulares para alimentar sus algoritmos de scoring y segmentación. ¿Qué opinas tú de este intercambio? Cuéntame en los comentarios, me encantaría saber tu perspectiva, y si este tema te está resonando, dale like. Pasemos ahora a la cadena de valor, esa cinta transportadora invisible que mueve tu información desde el momento en que la generas hasta que llega al anuncio que ves en la pantalla. Primero, la recopilación ocurre a través de cookies, de los SDK instalados en los teléfonos y de técnicas de fingerprinting, que identifican tu dispositivo sin necesidad de cookies. Un ejemplo claro es una app de fitness que registra tu ubicación cada 10 minutos, incluso cuando no la usas, para crear un mapa de tus rutas habituales. Luego, el dato pasa por una fase de enriquecimiento. Se cruza con otras bases, como historiales de compra o perfiles de redes sociales, para crear un retrato más completo. En esa etapa, la información se normaliza y se empaqueta, proceso que incluye una supuesta anonimización, aunque en la práctica siempre quedan huellas que pueden revertirse. Finalmente, el registro se vende o licencia, ya sea mediante suscripciones mensuales a bases de datos o por lotes de millones de registros. Los precios típicos pueden ser tan bajos como 10 centavos por registro, pero cuando hablamos de cientos de millones de datos, las cifras se disparan. El uso final varía, desde anuncios que aparecen justo cuando buscas un producto, hasta decisiones automatizadas que determinan si puedes obtener un préstamo o cuál será tu tarifa de seguro. El impacto en la vida cotidiana es más tangible de lo que parece. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Netflix parece saber qué serie te va a gustar justo después de escuchar una canción en Spotify? Esa coincidencia no es casualidad,
es el resultado de datos de consumo musical que alimentan los algoritmos de recomendación de vídeo. En el sector de seguros, se han detectado casos donde las primas aumentan para residentes de determinadas zonas, basándose en datos de GPS recopilados de sus teléfonos, sin que los usuarios lo sepan. Las brechas de datos son otra cara del problema. Cuando una base de datos llega a la dark web, los criminales pueden combinar direcciones, números de tarjeta y fechas de nacimiento para crear identidades falsas y cometer fraudes que terminan con víctimas que pierden decenas de miles de dólares. Además, la constante sensación de ser vigilado genera un desgaste psicológico, una especie de ansiedad colectiva que nos hace sentir que nunca estamos realmente solos. En cuanto a la regulación, existen marcos legales que intentan poner freno a este comercio descontrolado. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea establece principios de consentimiento explícito y el derecho al olvido, obligando a las empresas a borrar la información cuando el usuario lo solicita. Las multas pueden alcanzar cifras astronómicas, como en el caso de gigantes tecnológicos que fueron sancionados por no cumplir con esas normas. En Estados Unidos, la Ley de Privacidad del Consumidor de California otorga a los residentes de ese estado derechos similares, como la posibilidad de optar por no vender sus datos. Sin embargo, la aplicación de estas leyes varía mucho entre regiones, y muchos operadores encuentran lagunas para seguir comerciando con información bajo la apariencia de cumplimiento. Ahora que ya tienes una visión clara de quiénes son los actores, cómo se mueve la información y cuál es el impacto real, es momento de pensar en la defensa personal. La primera medida es revisar los permisos que otorgas a cada aplicación y revocar los que no sean estrictamente necesarios. Usa navegadores que bloqueen rastreadores y considera instalar extensiones que impidan la recolección de datos por terceros. En los dispositivos móviles, desactiva la ubicación para apps que no requieran un servicio basado en la posición. Otra estrategia es limitar la cantidad de información que compartes en redes sociales. Evita publicar tu dirección exacta, números de teléfono o datos financieros. Finalmente, mantente informado sobre tus derechos legales y, cuando sea posible, ejerce el derecho al olvido solicitando a las empresas que eliminen tus datos. En el próximo segmento profundizaremos en casos reales de fraude de datos y exploraremos herramientas específicas que puedes usar para monitorizar quién está accediendo a tu información. Si este viaje por el mercado oculto te ha abierto los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. La lucha por la privacidad es colectiva, y cada paso que damos juntos nos acerca a un entorno digital más seguro. Ahora, adentrémonos en algunos casos que dejaron al descubierto la magnitud del comercio ilícito de información personal y que, aunque ocurridos hace algunos años, siguen resonando como advertencias vivas para todos nosotros. El primero de ellos es el escándalo de la consultora política que se convirtió en sinónimo de manipulación de datos a gran escala. En aquel episodio, una empresa especializada en análisis de comportamiento recogió información de millones de usuarios de una red social sin que estos lo supieran, combinó esos datos con historiales de compra y preferencias de consumo, y los entregó a una firma de campaña electoral que los utilizó para segmentar mensajes políticos extremadamente personalizados. El objetivo era influir en la decisión de voto mediante microtargeting que explotaba los temores y aspiraciones de cada ciudadano. Este caso no solo reveló la vulnerabilidad de los sistemas de consentimiento, sino que demostró cómo el acceso a datos tan detallados puede ser convertido en una herramienta de persuasión masiva, capaz de alterar procesos democráticos. Otro episodio que marcó un punto de inflexión fue la filtración de información de una agencia de crédito que, en una sola noche, vio expuestos los datos de cientos de miles de personas. Entre la información comprometida se encontraban nombres completos, direcciones, números de identificación, historiales crediticios y, en algunos casos, copias de documentos oficiales. Los ciberdelincuentes comercializaron esos paquetes en foros clandestinos, y en cuestión de horas surgieron numerosos intentos de fraude que incluyeron la apertura de cuentas bancarias fraudulentas, la solicitud de préstamos bajo identidades robadas y la realización de compras en línea con tarjetas inexistentes.
Lo más alarmante fue que, a pesar de que la empresa afectada notificó a sus clientes y tomó medidas de mitigación, el daño económico y emocional para las víctimas se prolongó durante meses, demostrando que la recuperación de un robo de datos no es una tarea sencilla. Pasemos ahora a un caso más reciente que involucró a una plataforma de mensajería instantánea, cuya promesa de privacidad resultó ser más una fachada que una realidad. En ese escenario, la compañía recopiló metadatos de conversaciones, ubicaciones y contactos, y los vendió a terceros interesados en perfilar a usuarios para campañas publicitarias. La información se utilizó para crear perfiles tan detallados que, al combinarlos con datos de hábitos de consumo, permitió a anunciantes ofrecer productos con una precisión que rozaba lo invasivo. Lo paradójico fue que, aunque la empresa afirmaba cumplir con normativas de protección, la falta de transparencia en sus políticas de uso de datos hizo que millones de usuarios siguieran compartiendo información sin conocer el alcance real de la exposición. Estos ejemplos nos muestran que el riesgo no se limita a grandes corporaciones. Las pequeñas startups, las aplicaciones de nicho y los servicios aparentemente inofensivos pueden estar igualmente involucrados en la cadena de comercio de datos. Por ello, es fundamental que, como usuarios, adoptemos una postura activa y crítica frente a cada permiso que concedemos. A continuación, te presento una serie de herramientas y buenas prácticas que puedes incorporar en tu día a día para monitorizar y limitar el acceso que terceros tienen a tu información personal. En primer lugar, considera instalar una aplicación de auditoría de permisos que escanee tu dispositivo y te muestre, de forma clara y visual, qué aplicaciones tienen acceso a la cámara, al micrófono, a la ubicación, a los contactos y a otros recursos sensibles. Algunas de estas herramientas también ofrecen la posibilidad de revocar permisos con un solo toque, lo cual simplifica enormemente el proceso de gestión. Además, muchas de ellas incluyen una función de alerta que te notifica cuando una aplicación intenta acceder a un recurso que no había utilizado previamente, dándote la oportunidad de bloquear esa solicitud antes de que se complete. Otra medida eficaz es el uso de navegadores centrados en la privacidad, que bloquean de forma predeterminada rastreadores de terceros, scripts de fingerprinting y cookies de sesión persistentes. Entre los navegadores más reconocidos por su enfoque en la protección del usuario se encuentran aquellos que integran listas de bloqueo actualizadas constantemente, y que además permiten configurar niveles de privacidad ajustados a tus necesidades. Si prefieres mantener tu navegador habitual, puedes complementar la experiencia instalando extensiones que bloqueen anuncios invasivos y rastreadores, y que también impidan la ejecución de scripts que intenten recopilar información del hardware de tu dispositivo. Para proteger tu dirección de correo electrónico, una estrategia que ha ganado popularidad es el uso de alias temporales. En lugar de proporcionar tu dirección principal a cada sitio web o servicio que solicite registro, puedes crear direcciones de correo desechables que redirijan a tu bandeja de entrada principal. De esta forma, si alguna de esas cuentas se ve comprometida, tendrás la posibilidad de desactivar el alias sin afectar tu comunicación personal. Esta práctica también ayuda a reducir la cantidad de spam que recibes, ya que los emisores no podrán reutilizar tu dirección real para enviar correos no deseados. En lo que respecta a la gestión de contraseñas, es indispensable contar con un gestor que almacene de forma segura todas tus credenciales y que genere contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta. Evitar la reutilización de contraseñas es una de las defensas más simples pero efectivas contra ataques de fuerza bruta y de credenciales filtradas. Además, la mayoría de los gestores ofrecen la opción de activar la autenticación de 2 factores, lo cual añade una capa extra de seguridad al requerir, además de la contraseña, un código generado por una aplicación o enviado por mensaje de texto. Si deseas ir un paso más allá y conocer exactamente quién está accediendo a tu información en la red, existen servicios de monitoreo de identidad que realizan búsquedas continuas en bases de datos públicas y en la dark web para detectar si tus datos aparecen en alguna venta o intercambio no autorizado. Cuando el sistema identifica una coincidencia, te envía una alerta inmediata, permitiéndote tomar medidas rápidas, como congelar tu crédito, cambiar contraseñas o notificar a las autoridades pertinentes. Aunque estos servicios suelen ser de pago,
muchas organizaciones ofrecen versiones gratuitas con funcionalidades limitadas que pueden ser suficiente para usuarios que buscan una primera capa de vigilancia. Otro aspecto crucial que a menudo pasa desapercibido es la configuración de privacidad en los perfiles de redes sociales. Cada plataforma tiene una sección dedicada a la gestión de la visibilidad de tus publicaciones, fotos y datos de contacto. Revisar y ajustar esas configuraciones te permite decidir quién puede ver tu contenido y, por ende, limitar la cantidad de información que terceros pueden recolectar mediante técnicas de scraping. Además, es recomendable desactivar la opción que permite a los motores de búsqueda indexar tu perfil, de modo que tu nombre no aparezca en resultados externos cuando alguien realice una búsqueda en la web. En el ámbito de los dispositivos domésticos inteligentes, la exposición de datos también es una preocupación real. Asistentes de voz, cámaras de seguridad y termostatos conectados recogen información sobre tus hábitos cotidianos, horarios y preferencias. Para minimizar los riesgos, asegúrate de cambiar las contraseñas predeterminadas de fábrica, habilitar las actualizaciones automáticas del firmware y, cuando sea posible, desactivar la grabación continua de audio o vídeo. Algunas marcas ofrecen la opción de almacenar los datos localmente en lugar de enviarlos a la nube. Aprovechar esa característica reduce la cantidad de información que circula fuera de tu red doméstica. Una práctica que suele ser subestimada pero que puede marcar una gran diferencia es la revisión periódica de los informes de crédito. Solicitar tu historial crediticio de forma gratuita varias veces al año te permite detectar actividades sospechosas, como la apertura de cuentas que no reconoces. Si observas alguna irregularidad, puedes iniciar un proceso de disputa con la agencia correspondiente y solicitar el bloqueo de tu expediente, lo cual impide la creación de nuevas líneas de crédito sin tu autorización explícita. Finalmente, la educación continua es la herramienta más poderosa que tienes a tu disposición. Mantente informado sobre las últimas vulnerabilidades, brechas de datos y cambios regulatorios que afectan la protección de la información personal. Suscribirte a boletines de seguridad, seguir a expertos en ciberseguridad en redes sociales y participar en foros donde se discuten buenas prácticas te permitirá estar un paso adelante de los actores malintencionados. Recuerda que la privacidad no es un estado estático, sino un proceso dinámico que requiere atención constante. Al aplicar estas medidas, no solo estarás reforzando tu propia defensa, sino que también estarás enviando una señal clara a la industria, que los usuarios exigen transparencia y respeto por sus datos. Cada cambio que realices, por pequeño que parezca, contribuye a crear un entorno digital donde la confianza sea la norma y no la excepción. Si alguna de estas recomendaciones te ha parecido útil o si ya aplicas alguna de ellas y quieres compartir tu experiencia, déjame un comentario abajo. Me interesa mucho saber qué herramientas te han funcionado mejor y qué obstáculos has encontrado en el camino. Además, si tienes alguna pregunta específica sobre cómo proteger alguna parte de tu vida digital, no dudes en preguntar. Estaré encantado de profundizar en esos temas en próximos vídeos. Antes de despedirnos, quiero recordarte la importancia de difundir este mensaje. Cuantas más personas conozcan los mecanismos ocultos del mercado de datos, mayor será la presión colectiva para que las empresas adopten prácticas responsables y los legisladores implementen normas más estrictas. Comparte este contenido con tus amigos y familiares, y anímales a revisar sus configuraciones de privacidad. Juntos podemos crear una comunidad más consciente y segura. Y, por supuesto, si te ha gustado este análisis y quieres seguir recibiendo contenido que te ayude a navegar el mundo digital con mayor seguridad, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada vez que subamos un nuevo vídeo, tendrás la oportunidad de estar al día con las últimas tendencias en ciberseguridad, privacidad y tecnología. Tu apoyo es fundamental para seguir produciendo material de calidad y seguir investigando los rincones más oscuros de la red. Con esto concluimos nuestro recorrido por el mercado oculto de los datos personales y las herramientas que puedes usar para protegerte. Recuerda que la información es poder, y que al tomar el control de tus datos, estás tomando el control de tu propia vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio,
donde exploraremos en detalle cómo detectar y denunciar vulneraciones de privacidad en tiempo real. Hasta entonces, cuídate y protege tu huella digital.